victoria muy trabajada y partido muy bonito, muy vistoso. Muchas gracias. La verdad que lo necesitábamos después de la derrota del otro día, que quieras o no, no contabas con ella. Contabas sumar y acercar a otro equipo más a la pelea con nosotros. Y bueno, en este tipo de partidos yo estoy convencido y tengo la experiencia de que el jugador está muy motivado, hipermotivado para, aparte de la situación que todo el mundo queremos salir adelante y sacarla, cuando te enfrentas a este tipo de equipos, pues quieras o no, individualmente, cada uno, si no da el 100, da el 200. Es así. Y el equipo hoy ha estado desde el minuto 1 hasta el minuto 95, 94 que duró el partido, apretando arriba, presionando una intensidad muy grande. Da igual el que estuviera jugando, si sale el del banquillo, todos han aportado y bueno, y luego hemos tenido esta suerte que otras veces se nos va en contra, que es la de que han cometido un error y hemos aprovechado ese error. Otras veces han tirado a puerta, nos han pegado en una pierna y ha entrado. Hemos tenido situaciones igual de error que nos han hecho gol, con lo cual esto es fútbol y es así, pero yo tenía muy claro que el equipo iba a dar el 200% hoy contra la Gimnástica y bueno, feliz de sumar de 3 otra vez. Cuando uno se enfrenta a un equipo que es claro favorito para lograr el ascenso a Primera Federación, que te obliga a jugar al nivel de ellos, a tocar más el balón, a ser incluso más alegre de lo que normalmente se suele ver los partidos en la Segunda Federación, ¿sirve también para los futbolistas como motivación añadida de cara a todo lo que se juega en la Unión Popular de Langreo de aquí a final de temporada? A ver, los contextos de partido son diferentes dependiendo del equipo, ¿no? Sabíamos cómo jugaba, es un equipo que juega muy bien, que se asocia muy bien, que tiene un nivel muy alto individualmente con los futbolistas que tiene, son de categoría superior, pero para este partido planificamos el partido, hicimos el plan de partido viendo la Gimnástica, dónde podíamos atacarles, dónde les podíamos hacer daño y dónde nos podían hacer daño ellos. Creo que estuvimos muy acertados en todas las fases del juego, incluso me atrevería a decir que hemos sido superiores en muchísimos momentos del partido. Hemos controlado el partido, como dices tú, nos hemos divertido porque creo que hemos sido valientes, hemos ido a apretarles arriba, a intentar robarles el balón porque sabíamos que intentaban sacar el balón jugado desde atrás. De ahí vino el gol también, en esa presión, pero es que en el minuto 93 estábamos corriendo y apretándoles otra vez en la presión arriba, otra vez en el saque de meta. Creo que el partido se ha ido perfectamente, que otras veces no pasa, al plan de partido que habíamos hecho durante toda la semana. El jugador lo ha entendido perfectamente y de ahí la victoria. Esta semana también ha tenido lugar la reforma de socios de la Unión Popular de Langreo, donde se ha visto que la situación económica es sumamente delicada. Quizá por ello también los futbolistas, conscientes de su realidad, aportan ese, ya no conscientes, incluso algo más de porcentaje de sí mismos para intentar sacar a flote al equipo para que sobreviva, y también por el interés propio de ellos. No por el interés propio, pero yo creo que bueno, todo se junta. El club es una familia, es así. Yo me he llevado una grata impresión desde que he llegado aquí y entonces pues todos nos unimos en todo lo que está pasando, ¿no? Pero a nosotros solamente nos queda estos 10 partidos, como digo, 10 finales, y nos queda sacarlo adelante en lo deportivo. En lo que es económico, institucional, o llamémoslo así, nosotros poco podemos hacer, es que está muy claro. Que le podemos dar una alegría a la afición, pues encantado, que yo creo que se lo merece. Y sobre todo pues hacernos creer que nosotros podemos salir de esta situación, que la tenemos complicada, pero que vamos a dar el 200%. Cuando uno está en este tramo de competición en el cual necesita ganar, volver a ganar y seguir ganando, cuando se gana un equipo de la parte alta de la tabla, un aspirante en este caso a jugar el próximo ejercicio en Primera Federación, esos puntos en los cálculos que tú tienes sobre el papel aparecían o son incluso un extra para vosotros que no calculabas que estuviese en ese, digamos, cálculo para la redundancia que tú tenías sobre la mesa? Yo no calculo nada. Esta liga es tan cabrona que todos pueden ganar.
hay diferencias mínimas entre los equipos, no de presupuesto ni de nivel de jugadores, pero sí cuando juegas en 11 para 11. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo sabía de la posibilidad que teníamos de poder ganar, está claro, pero es que podemos ganar a ellos y a cualquiera. Lo mismo que cualquier equipo de la clasificación que esté abajo con nosotros puede ganar a cualquiera. Si es que se demuestran todos los fines de semana que después de ganar tú estás esperando el domingo que falle el filial del Racing o el filial del Valladolid, que los tenemos ahí, o el Lealtad, y luego no falla. O sea que cualquiera puede ganar a cualquiera. Esto sí es verdad que te sirve pues para ver que estás capacitado, que por circunstancias estás ahí, pero por circunstancias pero propias. O sea, si estás ahí es por culpa tuya, no es por culpa de los demás, eso está claro, hay que aceptarlo. Pero que estás capacitado para poder estar más arriba y bueno, pues te quedan 10 partidos para demostrarlo, ahora 9, y tenemos que seguir a este nivel. Yo sigo diciendo que una victoria no sirve, porque necesitas muchas, entonces tenemos que, esta ya hay que olvidarla, a partir de mañana la olvidamos, lo disfrutamos, pero hay que encontrar 2 victorias, 3 victorias seguidas, como están haciendo muchos equipos de la parte de abajo, y eso les están dando vida. Y si no, pongo el caso de la Astorga, ese es el ejemplo. Quería preguntarte por Diego Díaz, cuando le sustituías, ¿era por las molestias que sentía el jugador, cómo se encuentra? Sí, Diego viene de un proceso de pubalgia que le está limitando un poquito, pues eso, el poder aguantar los partidos, los 90 minutos, el poder entrenar igual toda la semana. Tiene medicación y bueno, él llegó a ese minuto donde dijo no puedo más, si no me voy a romper, y no nos podemos permitir el lujo de perder a ningún jugador ahora mismo. Y bueno, decidimos sustituirlo, pero sabiendo además y confiando en lo que teníamos en el banquillo, porque sabíamos que iban a aportar. Pueden estar más, menos acertados todos, pero en carácter, en intensidad y ganas, no sabíamos que íbamos a acertar seguro.